bendecidos. Bejucotai. Bejucotai. ¿Sí? En mis estatutos. Así está establecido. En mis estatutos, ¿sí? Pero en este día lo que vamos a hacer es cancelar algunas maldiciones que vienen persiguiéndonos. Creo que algunas veces, nosotros, después de Yom Kippur, exploramos ciertas cuestiones y siempre hay algo que uno vuelve a recaer de alguna u otra manera. Entonces siempre es bueno tener este tipo de enseñanzas, porque debemos entender que son días específicos para anular maldiciones. Son días específicos. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado que existen 4 años nuevos. ¿Se acuerdan? Ahora voy a preguntar, si que haga memoria. Durante el año, en el calendario bíblico existen 4 años nuevos. 4 días de juicio. ¿Sí? O sea que en la Mishnah se enseña específicamente esto, y también se enseña que Shavuot es uno de ellos, es uno de los días específicos de estos 4 años nuevos. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Shavuot. El 11 nos cae Shavuot, ¿no? El 11 nos cae Shavuot. O sea que esta semana no, la otra semana, la semana que entra no, la otra semana ya estamos en Shavuot. Debemos entender que es un día muy específico, es muy claro. Shavuot tiene que ver, obviamente, o mejor dicho, mal llamado Pentecostés, ¿sí? Porque es a los 49 días después de haber salido de haber pasado el Pesaj. A los 49 días llegamos nosotros a Shavuot. El día número 50 es Shavuot. Son 49 semanas. 49 días son 7 semanas, ¿sí? Así que obviamente para esto entonces debemos definir qué es, obviamente, a qué se refiere cuando se habla de bendición, ¿sí? Y qué es maldición. Cuando el Señor habla de maldición, debemos entender de qué está hablando específicamente, porque a veces nosotros creemos que la maldición, ¿sí? Mejor dicho, que la bendición tiene que ver siempre con cosas buenas, cosas que nos pasen a nosotros que sean buenos conforme a los ojos o al entendimiento del hombre. Pero para Dios la bendición no tiene que ver con el entendimiento, específicamente con lo que el hombre determina que es bendición para él. ¿Me entiendes? Y también asimismo la maldición. Porque ¿qué dice la palabra? Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces debemos entender que la ashkafá, o sea, las bendiciones, ¿no? Es todo aquello que te acerca al Creador, bendito sea. Todo eso tiene que ver, la bendición tiene que ver con todo lo que te acerca al Creador. Y uno dice específicamente, ¿en qué sentido? Porque no podemos obviar, claro está, que cuando viene una enfermedad a tu vida es porque Hashem está diciendo, te desviaste de algo. Te está llamando la atención para que te vuelvas al Creador. Entonces la enfermedad fue una bendición en sí, para acercarte al Creador. ¿Me entiendes? Ese es el tema en cuestión. Entonces, sea dinero, sea enfermedad, sea estar soltero o estar casado, todo esto depende de una bendición. Todo esto puede depender, o sea, la bendición de Hashem. ¿Por qué estar soltero? Porque a veces, a lo mejor hay gente que tal vez cuando se casa, ¿sí? O cuando conoce pareja, realmente se aleja a sí mismo del Creador. Entonces, obviamente, la bendición, uno dice, la bendición específicamente, ¿qué es? Es estar soltero, hasta que aprenda específicamente a que no se debe alejar. No tiene que ver acá con ciertas cuestiones acá de la persona. Pero también es estar casado, porque estar casado también, obviamente, es una bendición. Aunque muchos dicen específicamente, no sé para qué me casé, dicen muchos, ¿no?
Pero la bendición, pero estar casado también es una bendición, porque a lo mejor conoció a una persona que realmente sí está en el camino del Señor, y eso lo acercó, tanto o viceversa, ¿no? Y eso lo acercó, o la acercó al camino del Señor. ¿Me entienden? Entonces, tal vez es una bendición tener, a lo mejor, un suegro que no te caiga bien o una suegra que no te caiga bien. No hay problema. El tema está en que no te cae bien, ¿por qué? Porque está diciendo continuamente, tenés que orar, tenés que llegar a... Entonces uno dice, che, qué garrón que me comí con este suegro o con esta suegra. Pero realmente no es un garrón, es una bendición. Porque si no tuvieras una persona de esa magnitud, no podías acercarse al Creador. Entonces, todo lo que nosotros creemos que puede llegar a ser una maldición en nuestras vidas es simplemente una bendición, ¿sí? Para acercarnos, porque esa bendición, requiere que te acerques al Creador. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión? Pero qué gloria. ¡Qué gloria! Yo debo tenerme aquí porque obviamente, claro, vamos a bendecirla. Damos gracias a Shem que ha llegado el siglo. Así que todo tiene que ver con este asunto. ¿Me entienden? Todo tiene que ver con este asunto. Con el hecho de bendición o con el hecho de maldición. Así que realmente, para todo esto, para esta clase, debemos definir entonces, tener en cuenta qué realmente es bendición y qué realmente para uno es maldición. ¿Qué es bendición para uno y qué es maldición para otro? ¿Sí? Así que debemos saber que esta es una enseñanza muy especial. ¿Sí? Esta enseñanza, Bejucotai, es una enseñanza muy especial, al igual que la enseñanza de Kitabo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la enseñanza de Kitabo? ¿O en dónde llegaba la enseñanza de Kitabo? O sea, ¿en qué momento se lee Kitabo? ¿Se acuerdan? La enseñanza de Kitabo se lee antes de Yom Teruah. Se estudia antes de Yom Teruah. O sea que tanto Bejucotai como Kitabo, la enseñanza de Kitabo, se lee antes de Yom Teruah. ¿Y quién se acuerda qué significa? ¿Sí? ¿Qué significado tiene Kitabo? ¿Qué significa Kitabo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando vengas. ¿Sí? dijo, ahora me acuerdo, dijo, ¿no? El asunto está es que tanto Kitabo como Bejucotai, como estas dos enseñanzas, tienen algo particular. Se leen maldiciones y bendiciones. Porque obviamente está finalizando un año y está comenzando, obviamente, una nueva temporada. ¿Por qué hablamos de finalizar un año? Bueno, vuelvo a repetir, Shavuot tiene que ver con la finalización de un ciclo y el comienzo de otro, porque Shavuot, obviamente, se toma como un fin de temporada. ¿Por qué un fin de temporada y un comienzo de otra? Es como si fuese un año nuevo, porque se juzgan los frutos de los árboles. O sea que Shavuot tiene que ver, es un día de juicio, un día de juicio, ¿sí? En donde se juzgan los frutos de los árboles. O sea que es un Rosh Hashanah para los frutos de los árboles. ¿Me entienden? Entonces, esta enseñanza, Bejucotai, en esta enseñanza tenemos la oportunidad de erradicar maldiciones. Erradicar maldiciones que no hemos podido soltar y asimismo vamos a poder conectar directamente con la luz del Creador. Lo que no pudimos soltar en todo este tiempo, vamos a tener oportunidad de soltarlo ahora. Porque se determina asimismo de que, como está llegando un año, un fin de temporada con Shavuot, entonces los días previos son días previos a final de temporada. Y estos días, esta semana que tenemos, esta semana que resta ahora, hasta Shavuot, todos los días que nos restan, son simplemente días para poder orar
y obviamente soltar todo ese tipo de maldiciones que nos están siguiendo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué te siguen ese tipo de maldiciones? Te siguen ese tipo de maldiciones específicamente, tal vez, porque a lo mejor, obviamente, están puestas ahí para que te acerques al Creador. Porque de lo contrario, específicamente, no estarían puestas ahí. Porque cuando una persona es seguida de una maldición, cuando la persona transgrede el límite de la Torá, se aleja en algún área del Creador, entonces ¿qué pasa? Te sigue una maldición. O sea que las maldiciones te siguen cuando vos transgredís los límites de la Torá, o transgredís el límite de la Torá en algún área en tu vida. O sea que hay una maldición, hay una puerta abierta en tu vida, o sea que debes cerrarla. Esa puerta te está haciendo de bendición, ¿sí? Para que te acerques al Creador y puedas cerrarla y ya no te alejes de él. Entonces, generalmente, vuelvo a repetir, las bendiciones no son maldiciones, o sea, las bendiciones no siempre tienen que ver con lo que nosotros creemos que son bendiciones. ¿Me explico? Las bendiciones tienen que ver con algo también que nosotros creemos que es una maldición. Vuelvo a repetir, mi suegra es una maldición. Ah, sí, claro. Pero tu suegra es la que te reta todos los días para que leas la Torá, entonces es una bendición. Claro, pero para el tipo es una maldición, porque dice, siempre ella quiere que vaya a la iglesia. Bueno, realmente, ¿me entienden? Entonces, vuelvo a repetir, las bendiciones pueden ser de dinero, o pueden ser enfermedades, o pueden ser personas en cuestión, en la vida de una persona misma, o puede ser estar soltero, o puede ser también estar casado. Todo tiene que ver con bendiciones, ¿sí? Y uno debe saber, obviamente, debe saber interpretar. Así que, tengo algo para decirte. Si estás en el camino espiritual, ¿sí? Aunque te vaya mal, te está yendo bien. ¿Me entiendes? Aunque estás en el camino, o sea, si tú estás en el camino espiritual correcto, guarda Shabbat, luna nueva, ¿sí? Rojodesh, las fiestas del Eterno, te suma, te arrepientes, ¿sí? ¿Ves? Por ejemplo, estos mosquitos. ¿Me entienden? Este no es una bendición. ¿Me entienden? Estos son... Te arrepientes, ¿sí? Te vuelves al Señor. Todo este tipo de cosas, ¿sí? Si estás en este camino espiritual en el cual seguimos adelante, ¿sí? Para alcanzar las fiestas del Eterno, o sea, caminando el camino, a través de la fiesta del Eterno, trascendiendo el camino correcto, entonces quiero decirte algo. Aunque te vaya mal, te está yendo bien. Tú estás bien. No es que estás mal específicamente, es que te estás yendo muy bien. Porque el Señor te está diciendo algo. Oye, por algo te estoy mandando esta reprensión porque debes tomar conciencia de que en este tema particularmente estás caminando, o sea, te estás alejando de mi Torá. Entonces el Señor lo que dice, te estoy corrigiendo específicamente, ¿sí? Y esa es la bendición del Eterno. Pero, si la persona está en la ignorancia, y no logra elevar su conciencia, o sea, a través de la Torá, si la persona está en la ignorancia y no logra elevar su conciencia a través de la Torá, aunque le esté yendo bien, porque uno dice, che, la persona esta le está yendo muy bien, pero no tiene Torá. Pero le está yendo re bien. No. La persona que está en la ignorancia y no logra elevar su conciencia, aunque le esté yendo bien, y aunque uno ve que le está yendo bien, realmente le está yendo muy mal. Le está yendo muy mal. Y de eso hay que tener misericordia. ¿Cuánta guita que tiene? Hay que tener misericordia, le está yendo mal. No le está yendo bien. ¿Por qué le está yendo mal? Porque no tiene ni el más mínimo, no tiene ni la más mínima conciencia de entender que la paga de él es en este momento porque no entra a la reino de Dios. Así que acá, en esta edad presente, se le termina la rosca y se acabó la historia. No hay más propósito para ellos.
Punto. Ya tuvieron su paga. Entonces uno debe entender que hay que decir, Señor, ten misericordia. Lo vemos con mucho dinero, ten misericordia. Realmente. Es que realmente debemos aprender específicamente cómo leer el mundo espiritual. Debemos leer qué es lo que Dios nos está enviando en este tiempo. Como en esta mañana estudiábamos en esta mañana que las cosas no son lo que parecen y que hay un engaño tremendo en la sociedad, ¿sí? Y que la gente no se está dando cuenta y es lamentable. O sea que la maldición de tener un presidente como el que tenemos realmente es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque nos acerca más a ayer. Te está diciendo, Señor, tranquilo, controla tu ira, para eso te lo envié. Controla tu bronca para aquellos que se broncan, ¿viste? Porque para eso te lo envié, tranquilo, no te preocupes. Solo cuestión de tiempo, ya se va. ¿Me entienden? Entonces, obviamente uno debe realmente saber interpretar. Pero póngale onda, ¿sí? Póngale onda que simplemente sin gozo es imposible recibir la enseñanza. Entonces, capítulo 26, versículo 3, dice lo siguiente y lo voy a leer yo. ¿Sí? Levítico 26:3 dice: si en mis leyes andáis y cumples mis preceptos, dice, os brindaré lluvia a su tiempo, la tierra dará su producto. Sí, pero acá la palabra es: si en mis leyes andáis y cumples mis preceptos. Eso en hebreo es in bejukotai, ¿sí? In bejukotai teleju. Si en mis decretos caminas y los realizas. Así es en hebreo. In bejukotai teleju, ¿sí? Y luego tenemos una lista de bendiciones que comienzan detrás de esa frase, ¿sí? Mandaré lluvia a su tiempo y todo lo demás. Ahora bien, estas lluvias que dice la palabra en sí, son lluvias espirituales, obviamente, porque en aquel momento eran lluvias terrenales, son lluvias en donde se enviaba a la tierra para que la tierra produzca, ¿sí? Para que la tierra produzca sus frutos, ¿no? Los árboles produzcan sus frutos y todo lo demás. Pero en nuestros tiempos son lluvias espirituales que tienen que caer en el lugar que se va a aprovechar. O sea, la lluvia, cuando nosotros oramos por lluvia, no podemos orar y decirle al Señor, manda lluvia, ¿sí? Y decir al otro día o a la semana esperar un tiempo de lluvia. ¿Por qué no podemos esperar un tiempo de lluvia? Porque nosotros cuando decimos al Señor, manda lluvia, le estamos diciendo al Señor, manda lluvia, y estamos hablando en el sentido espiritual. En el sentido son, hay que entender que cuando aplicamos obviamente estas demandas a Hashem, las lluvias vienen para producir algo en nuestras vidas. Pero debemos entender que cuando decimos manda lluvia, las lluvias están sujetas conforme a los tiempos establecidos de Yahweh. En el momento justo no va a venir la lluvia, por más que ores tú, manda lluvia mañana mismo o pasado. Porque hay tiempos en donde vienen lluvias y las lluvias tardías. Y las lluvias que nosotros le pedimos ayer es las lluvias que deben venir a nuestra vida en el momento justo para dar madurez espiritual. O sea que no podemos nosotros pretender que la lluvia venga en todo momento cuando realmente decimos al Señor manda lluvia. Imagínense que el Señor mande lluvia, obviamente, y suceda realmente como sucede, por ejemplo, en Dubái, se inundó todo. Señor, no era para tanto. ¿Me entienden? O sea, es insólito. Entonces es imposible pedirle al Señor que mande lluvia cuando realmente, ¿sí? Las lluvias, pedir al Señor que mande lluvia y que en el momento que nosotros queremos esas lluvias vengan. Las lluvias vienen, le debemos decir al Señor manda lluvia pero con inteligencia, en el momento preciso. Entonces, en el punto espiritual, en el diseño espiritual, hay tiempos como también tenemos los tiempos en lo terrenal, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Y las lluvias vienen en el momento justo, cuando tienen que producir algo. Sino ¿para qué quiere lluvia? ¿Para qué quiere lluvia? ¿Me entienden?
Entonces, es un hecho que debemos entender cómo manejar lo espiritual. Y cuando no entendemos cómo manejar lo espiritual, es en donde específicamente nos acarreamos maldiciones. Porque hemos obviamente orado, o a lo mejor oramos, pero esperamos que la lluvia, oramos por lluvia, y cuando no viene la lluvia, el Señor nos manda lluvia. Entonces, nosotros mismos nos enojamos o nos bajoneamos porque la lluvia no vino. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Tranquila que recién comenzamos. ¿Me entienden? Y ahí está el problema. Entonces, claramente debemos entender, ¿sí?, que las lluvias tienen que venir en el momento preciso, no en cualquier momento. ¿Me entienden? Entonces, hay que rezar a Hashem para que mande su lluvia en el momento justo y en el lugar adecuado. Vuelvo a repetir, en el momento justo y en el lugar adecuado. Porque si no le pedimos que sea en el momento justo, las lluvias pueden venir, claro que sí, pero te vas a ahogar y no va a haber crecimiento. A lo sumo se te va a pudrir la raíz, porque es demasiado largo. Entonces el tema que existe es que no entendemos el mundo espiritual. Y por no entender el mundo espiritual correctamente, estamos haciendo lío, estamos haciendo macana. ¿Me entienden? Entonces debemos entender cómo operar en el mundo espiritual. Por eso mismo. In bejukotai teleju. Así es la palabra. Si en mis decretos caminas. Esto es lo importante. ¿Sí? Cuando la persona hace esfuerzo por cumplir con las mismos, con los mandamientos de Hashem, Dios bendito lo recarga con una fuerza adicional para que siga cumpliendo con los preceptos. ¿Me entienden? Los preceptos, por ende, llevan más fuerza para que sigan cumpliendo los preceptos. ¿Por qué sigan cumpliendo los preceptos? Porque los preceptos, en definitiva, ¿sí?, los preceptos, los mandamientos, son a favor del mundo, del reino de que nos rodea. Nosotros guardamos los mandamientos, ¿sí? Y entonces esta tierra es llena de la shefa, ¿sí? No vamos a pretender que toda la shefa la recibamos nosotros. O sea, la tierra recibe la shefa. Mis hermanos reciben la shefa. Mi padre recibe la shefa. Mi casa, mi barrio, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos es en base al prójimo. Siempre debemos entender esas cuestiones. No podemos nosotros hacerlo en base a nuestro ego, ¿sí? Porque eso es malintencionado y entonces específicamente no es correcto. Eso no es correcto. Dentro de este esfuerzo adicional, Dios bendito le provee economía, finanzas a la persona para que siga cumpliendo. No para que te llenes de dinero, no para que seas rico, pero sí para que sigas cumpliendo. Entonces, viene el sustento para que sigas cumpliendo. ¿Cuándo el sustento se corta en tu vida? Porque puede escasear el sustento. Escasear no es cortar. Se puede escasear, puede apretarse por un problema económico, ¿sí?, en la ciudad, por lo que estamos pasando en Argentina, pero no se puede cortar. ¿Cuándo se corta el sustento? El sustento se corta específicamente, ¿sí?, cuando realmente las mismot, los mandamientos, los preceptos y estudios de Torah no están en tu vida. Se corta el sustento, no entra plata. Pero la plata entra, el dinero entra, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que cuando las cosas comienzan, mientras que las cosas, si en el mundo o en mi país las cosas van mal, no importa. Yo tengo Hashem que me va a proveer el cable, me va a proveer el wifi, me va a proveer específicamente, ¿sí?, el Netflix, me va a proveer, ¿me entienden? O sea, no, hay cosas que hay que recortar que no son necesarias y entonces hay que restringirnos. ¿Por qué? Porque hay un problema económico en el país, ¿me entienden? Pero no va a faltar el sustento está, lo vamos a restringir en ciertos alimentos. Tal vez no va a comer más un asado hasta que no venga, porque está caro, ¿me entiendes? Pero no, tranquilo, el fideo nunca va a faltar, el arroz nunca va a faltar, la harina, dice el Señor en su palabra, la harina no escaseará y el aceite tampoco, ¿eh? O sea que entre la harina y el aceite sale una buena torta frita, ¿está bien? Entendamos entonces que el problema que existe en nosotros, que a veces creemos que las cosas, ¿sí?,
de Dios son mágicas y no son mágicas. Entonces debemos entender los tiempos, porque también el salmista dijo, ¿sí? Aunque me faltare, ¿y quién sigue la frase? Y eso está en Habacuc, ¿cuánto? Claro, pero dígame la frase. Aunque faltare, aunque la higuera no florezca. Exactamente, aunque faltare las vacas en el corral, o sea, aunque faltare el asado, dijo. ¿Me entiende? Así todo. Voy a exaltar a Hashem, ¿sí? Así todo, voy a exaltar a Hashem. ¿Me entiende? Entonces, específicamente, lo primero que pasa es, la gente que está acostumbrada ya no come carne porque hubo una restricción, y entonces, ¿qué pasa? Está triste porque no come carne. ¿Me entiende? O sea, porque tiene que volver al fideo, a donde arrancó. El problema que existe, ¿sí? Es que, claro, no es una maldición. Es una bendición que estas cosas faltaran, porque la palabra dice, aunque faltare. No quiere decir que al salmista le esté faltando en ese momento. Pero si faltara, nosotros deberíamos específicamente alabarle de la misma manera. Y exaltarlo de la misma manera. O sea, el nivel de consagración, el nivel de alabanza, de exaltación, no puede menguar. Puede faltar todo, pero no puede menguar. Puede menguar todo, pero no puede menguar el nivel de mi adoración, de mi exaltación, de mi entrega, como lo que hablábamos hoy en la mañana. Porque si entendimos para qué fuimos llamados, no puede menguar. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que cuando esto es algo tremendo, una cosa es que esté acostumbrado a los panes y los peces, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y el maná del cielo, que te lo envían. Pero en un momento dado dice Dios, lo voy a probar, ¿sí? Lo voy a restringir en estas cosas. ¿Y por qué ¿por qué el Señor te prueba? Para ver si tu fe si tu fe es una fe elevada, una emuná, potente, ¿sí? A tal punto de que vos mismo seas el que haga producir, ¿sí? Lo que en algún momento Hashem te hacía producir, lo que Hashem te enviaba. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a que las cosas vayan bien en un país. Estamos tan acostumbrados a que las cosas vayan bien en un país, ¿sí? Y que nunca nos falte, y de repente viene alguien y comienza a restringir en todas las áreas, ¿sí? Y entonces comenzamos nosotros a restringir todas las cosas, y no podemos pagar esto, y no podemos pagar aquello, y no podemos pagar lo otro, ¿sí? Y entonces ponemos nuestra atención en el trabajo. Si no entra el trabajo, porque soy el primero, ¿eh? Si no entra el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Si no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Si no tengo esto, ¿qué voy a hacer? Hashem dice específicamente, fuiste llamado a lo sobrenatural, amado. Y el problema que existe es que estás acostumbrado a que todo te venga desde algún punto. Pero ¿qué hay si te envío en un momento dado a pescar al mar y te digo, no te preocupes, el primer pez que saques, metele la manito adentro, el doradito ese, ¿sí? Adentro hay una moneda de oro. Sacala, andá a pagar lo del César y pagá también lo mío. Pagá lo mío y pagá también lo tuyo. ¿Qué pasa con eso? O sea, el Señor te está diciendo, usá la emuná. Pon en práctica la emuná. Esto no es una maldición. Esto es una bendición que te estoy enviando para que aprendas, obviamente, ¿sí? A reflejar todo lo que hay en ti. Es que a veces, como le digo a mis hijos, no se dan cuenta, pero tienen un nivel tan elevado que al estar dentro de un ambiente en donde hay nivel elevado, se abomban. Y es como que dice, che, nos estancamos. Es que para ustedes sienten que están estancados porque no ponen a prueba la emuná, pero cuando ponemos a prueba la emuná, entonces las cosas comienzan a suceder. Cuando nos ponemos, en vez de a pensar y esperar que algo pase, si nos ponemos, obviamente, sí, a interceder, si nos ponemos, obviamente, en unidad, porque en unidad las cosas son desde otro punto, entonces, obviamente, las cosas comienzan a suceder. Si nos ponemos específicamente como pueblo por el faltante que el pueblo está recibiendo, no por lo que vos estás recibiendo o por lo que yo estoy recibiendo. Yo voy a orar porque realmente no me está dando el dinero. Sí, pero si no te entra a vos, a tu hermano tampoco. Entonces realmente acá hay un problema de unidad. Y en la unidad específicamente es donde se manifiestan todas las cosas. Ese es el punto en cuestión. Entonces no entendemos que lo que está faltando no es una maldición, sino que es una bendición. Porque Dios te está diciendo, te estoy abriendo una puerta para que vos mismo produzcas
en la fe, en tu emuná, que lo sobrenatural comience. Ese es el punto, que es lo que hablábamos hoy. Realmente dar el paso hacia la resurrección. Dar el paso, ¿sí? hacia la resurrección del Mashiach. Es que el Mashiach resucitó, claro que sí, pero nosotros seguimos más muertos. Imposible. Entonces debemos entender que la resurrección del Mashiach tiene que de alguna manera hacer en nosotros, ¿sí? Obviamente hacer en nosotros esa fuerza necesaria para que lo sobrenatural suceda. Pero estamos tan acostumbrados a lo que la religión nos dejó, obviamente que sí, o sea que hemos quedado con los vestigios de una religión, ¿sí? Y obviamente no podemos sacarnos de ese proceso. Es que queremos que los demás hagan milagros, pero nosotros no lo podemos hacer. Es que queremos que los demás específicamente hagan maravillas, pero nosotros no lo podemos hacer. Es que lo sobrenatural tiene que acontecer en algún lado. Sí, ¿y en tu casa qué? ¿Me entienden? Entonces es necesario que la emuná crezca. Por eso mismo, las maldiciones que nos están pasando, las cosas que supuestamente son maldiciones o que realmente, o sea, nos vienen mal, no son maldiciones. Son oportunidades de Hashem para acercarte al propósito realmente y revelar. Y poder, obviamente, ¿sí? Establecer, revelar, activar lo sobrenatural. Activar, ¿sí? La resurrección del Mashiach en nosotros. Entonces, cuando entendamos que eso tiene que pasar, ¿sí? ¿Cuándo vamos a entender? Lo que pasa es que a veces, lo que pasa no, que siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a un punto en donde no sabemos cómo hacer para generar. Y entonces comenzamos, Señor, socórreme, me hundo, socórreme, me hundo. Al principio el Señor, específicamente, predicamos y lo miramos al Señor, y estamos predicando y estamos nomás pescando en un lugar y de repente se te aparece el Señor y te dice, a este lo voy a probar en la sobrenatural. Y le dice, hey, te llama y te dice, vení para acá. Y dice, ¿quién sos? ¿Eres tú, Señor? Sí, soy yo. Entonces uno entra a caminar. Si el Señor puede, yo también puedo, pero resulta ser que en la mitad del proceso te falta la emuná. Y te me comenzás a hundir y decís, Señor, me hundo. Es que no puedo llegar a ti, tú eres todavía demasiado elevado. Es que tienes poca Torah. No es que el Señor sea demasiado elevado. Porque el Señor dijo, si no siguen a Moshe, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Es que eso significa Torah. Entonces, específicamente, ¿qué pasa? El Señor viene, claro que viene, y te agarra y te levanta, y te lleva de vuelta a la barca, no al otro lado. Te lleva a la barca y te dice, amado, sí, no te preocupes, acá estoy yo para salvarte, pero vas a empezar de vuelta. Entonces el ciclo comienza de vuelta. O sea, te vas a tener que comenzar a reforzar tu emuná, porque en algún momento dado vas a tener que caminar por esas aguas, en lo sobrenatural. Y vas a tener, tu emuná tiene que ser totalmente fuerte para que puedas realmente guiar a otros hacia donde el Mashiach específicamente, ¿sí? Caminó. Es que ese es el tema, pero estamos tan acostumbrados a estar en la barca, a estar refugiados, que cuando viene una tormenta, el Señor específicamente la para. Claro, totalmente, no te preocupes, Dios hará. No te preocupes, todo va a pasar. Tengo un amigo que siempre habla y dice, no te preocupes, todo va a pasar, tranquilo, Dios va a hacer. Y ya me agarró, ¿me entiendes? Dios va a hacer, pero ¿cómo es que Dios va a hacer, digo? No, es que Dios no va a hacer nada, vos vas a ir de vuelta a la barca, hermano. Vas a empezar de vuelta con tu emuná, específicamente. Está como, ¿me entendés? O sea, ¿me entiende? Me sobrepasa la tranquilidad de Él. Dice, Dios hará, pero no es que Dios hará. Si estamos tranquilos, claro, Dios no te va a dejar morir de hambre, porque el alimento no te va a faltar, pero vos fuiste llamado a cambiar las cosas. Y si no cambiamos las cosas, entonces estamos en un problema, vamos a ser demandados. Y la demanda de Hashem específicamente es bastante complicada. A mí no me gustaría estar en la demanda de Hashem. No me gusta a mí que a mí Hashem me demande y me diga, tú hiciste esto, aquello, lo otro. Prefiero que me diga, lo intentaste y no pudiste, a que me diga específicamente, te quedaste de brazo cruzado diciendo Dios hará. Y claro, obviamente, yo no te voy a dejar morir de hambre, porque está escrito en mi palabra que no te va a faltar la harina, así que no te preocupes. ¿Me entendés? O sea, pero claro, te va a demandar o sea, el propósito por el cual fuiste enviado a este lugar. Entonces, debemos entender eso, que dentro de este esfuerzo adicional, Dios bendito, le provee economía a la persona
para que siga cumpliendo. No te va a faltar la economía. No te va a faltar en este tiempo, no va a faltarte para comer. No te vas a morir de hambre, quédate tranquilo. Porque estamos hasta ahora felices y gorditos, dijo los pingüinos de Madagascar. No te va a faltar, tranquilo, ¿me entiendes? Pero va a llegar un momento en donde Dios va a decir, no te faltó, no, pero te demandé y no hiciste nada. Te demandé y no hiciste nada. Está escrito que la gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros queremos que esa gloria venga. ¿Cómo va a venir esa gloria si en la postrera todavía ni te paraste? No, pero que los apóstoles lo hicieron, sí, pero si no experimentás la gloria que experimentaron ellos, ¿cómo vamos a poder experimentar una gloria postrera, una mayor de la cual ellos tuvieron? Que hay una realidad. Somos llamados a mover esta era, a cambiar las cosas. Hoy hablamos específicamente de la resurrección del Mashiach. Entramos en un proceso, estamos dentro de lo que es conociendo a Yeshua y descubriendo al Mashiach. Entramos en 4 clases que nos van a llevar a nosotros en el sentido de conocer al Mashiach, obviamente, en la resurrección. Y hoy hablamos de ciertos puntos que nosotros debemos entender que cuando estemos dentro de ese mover de manifestación de la resurrección, ¿sí? Esas cosas tienen que acontecer y nos van a pasar. Es que estamos cerca del proceso y cerca de la activación, pero debemos entender una cosa, preparados, listos específicamente para mover el mundo a nuestro favor. Es que va a venir un tiempo en donde Dios dice, mueve el mundo a tu favor. Porque este es el tiempo, obviamente, que yo te doy específicamente para que se manifieste mi gloria a través de ustedes sobre esta tierra. Entonces debemos accionar. Pero una misma provoca otra misma. Un mandamiento provoca otro mandamiento. Y si yo específicamente provoco la gloria de Hashem, esa gloria provocará otra gloria también. Y la cosa irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero nos quedamos específicamente con la historia, ¿sí? Había un tipo que se llamaba Gigi Ávila, que levantaba los paralíticos. Había una anacondia, ¿me entiendes? Había una Catherine Kuhlman que cuando lavaba, se levantaba del suelo, impresionante. ¿Cómo me gustaría volver a esos tiempos, no? Dice uno, ¿y por qué no los causas? ¿Por qué no los causas entonces? Si lo mismo que hizo el Señor con ellos puede hacerlo hoy en día, pero con muchos más. Y ese es el tiempo que viene. Ese es el tiempo al cual nos estamos preparando. Así que, si dejamos la Torah un día, debemos entender lo siguiente. Si dejamos la Torah de lado un día, sin estudiar la Torah y sin hacer mismo, la Torah te va a dejar 2 días. Porque vas a tener que recuperar el día que dejaste más el día que estás recuperando en ese momento. ¿Me entiendes? El día que dejaste vas a tener que recuperarlo. O sea, ¿cómo es el tema? Esto es muy simple. Hoy tengo que estudiar para recibir una shefa. Hoy me pongo en la Torah para recibir una shefa. Pero resulta ser que hoy no voy a la Torah. Hoy no me meto porque la verdad es que no tengo ganas. Voy mañana. Lo que hoy tenías que recibir mañana no lo vas a recibir. O sea que la Torah te va a dejar 2 días. Y lo de mañana específicamente te va a costar lo de hoy. Pero mañana te va a costar lo de mañana y lo de pasado también. O sea específicamente que va sumando. ¿Me entiendes? Pero si tú dejas la Torah específicamente, si dejas la Torah 2 días, entonces ya te dejará 4. Pero si dejas la Torah 4 días, te va a dejar 8 y así sucesivamente. El problema que existe acá es que al no dejamos de caminar y el impulso, o sea, la fuerza de atracción hacia abajo, como estamos subiendo, la fuerza de atracción va a hacer específicamente que tú vengas para abajo. Y ese es el punto de cuestión. Entonces no llegamos nunca. Nunca, obviamente, podemos expandir o entender específicamente, ¿sí? Obviamente, ¿a qué Hashem realmente nos ha llamado? Nuestro corazón se va enfriando hasta que ya no haya el deseo de reconectarnos. Y así mucha gente se aleja del camino espiritual. Si el corazón se enfría, entonces estamos en el horno. ¿Me entiendes? Así que, ¿cuál es el mensaje en sí? ¿Cuál es el mensaje en sí entonces? El mensaje en sí es que si nos esforzamos
por cumplir la Torah, si nos esforzamos por cumplir la Torah, los mitzvot, ¿sí? Dios bendito nos dará todo lo que necesitamos para que sigamos cumpliendo, ¿sí? Esto también involucra la parnasá. Cuando yo me esfuerzo, Dios te va a seguir mandando para que sigas esforzándote. Y esto involucra, o sea, el sustento económico y financiero. También te lo va a enviar específicamente, ¿me entiendes? Sí. Pero debemos entender que cuando más tribulación hay en un país o en un estado, el esfuerzo tiene que ser redoblado, tiene que ser mayor. Porque el reino, o sea, el mundo de las tinieblas, está entendiendo los tiempos que vivimos. Y está todo establecido para que no llevemos el diseño de la redención adelante. Y es un problema no entender que fuimos llamados a ser socios en el diseño de la redención. Y si nosotros no aplicamos hoy en día la fuerza obviamente de la unidad, entonces obviamente nos encontrarán, nos correrán, nos alcanzarán, ¿sí? Y nos darán, ¿sí? Como dijo, game over. Game over. Nos darán específicamente de vuelta para nuestra casa. Entonces hay que entender que en la unidad específicamente es el modelo que Dios exige en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad? Porque así se hacía en los tiempos primitivos. Cuando hablo de primitivos, no primitivo en el sentido cavernícola, no. Ellos estaban más arriba que nosotros. Nosotros hemos descendido un montón. Porque en aquel momento un mismo corazón, una misma alma, un mismo espíritu, ¿sí? un mismo empuje. Y dice, compartían el pan y el vino en las casas, dice, ¿sí? Y muchos milagros eran hechos por manos de los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque había temor en el pueblo, pero el temor en el pueblo, en una ciudad, recae cuando el pueblo está unido. Porque cuando está desunido es imposible específicamente que puedan ganar, y entonces las tinieblas andan como quieren. Pero cuando nos unimos como un solo hombre, ¿sí? Cuando nos unimos como un solo cuerpo, en un solo cuerpo, entonces el Mashiach es presente. Se hace la fuerza, obviamente, se hace la presencia del Mashiach en la unidad. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Quién podrá vencernos en la unidad? Padre, dijo el Mashiach, que sean uno. Como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, para que caiga el temor al pueblo. Y entonces, si hay temor en el pueblo, en los de al lado, entonces si hay temor en las familias que están acá, hasta Samara la mando a ponerle las manos realmente para que se arrepienta, y se van a arrepentir, y se van a convertir, y van a ser sanas de su dolencia. ¿Por qué? Porque hay temor en el pueblo. Pero cuando no hay temor en el pueblo, ¿sí? ¿A quién puede sanar? ¿Qué sanidad puede haber? ¿A quién se puede convertir? Estamos rifando específicamente quién se quiere convertir, y rifamos el número. ¿Me entienden? Para ver quién se quiere convertir. No hay un convertido, hermano. No hay uno convertido siquiera. Todos son convencidos, pero no convertidos. Ese es el problema que existe. Entonces debemos entender que acá estamos jugando una carta muy importante. Estamos jugando una carta muy importante. Bejucotai, en mis estatutos, ¿sí? In bejucotai teleju, ¿sí? Si en mis decretos caminas, si en mis estatutos caminas. Ese es el tema. Ahora bien, Am Israel, el pueblo de Israel, nosotros, que somos el pueblo de Israel, nosotros, que fuimos injertados en el olivo verdadero, en el pueblo de Israel a través del Mashiach, nosotros, ¿sí? Somos el único pueblo que está conectado directamente con el Creador. Y todavía no nos hemos dado cuenta. Y le seguimos jalando al Creador que nos dé algo. Hoy le decía en particular, específicamente, muchos hablan de paternidad y hablan de hijos específicamente. Y dicen, no, lo que pasa es que el hijo entra a la casa y abre la heladera y se sirve cualquier cosa en la casa. Total, está en la casa del padre. Sí, que el hermano también se sirve de cualquier cosa. No necesariamente el hijo tenga que servirse lo que quiera, pero el asunto que no hemos entendido, lo que no hemos entendido, es que no necesitamos entrar en la casa del Padre para saquearlo. Necesitamos entender que somos administradores del reino, de la casa del Padre, juntamente con Él, y que nadie puede venir a saquear la casa del Padre. ¿Qué diferencia?
es diferente. ¿Me entiendes? Sin embargo, está lleno de saqueadores. El reino de los cielos sufre violencia. Todo el tiempo sufre violencia. Y dice, y los valientes solamente los arrebatan. El problema que existe es que cuando predican esto, los valientes los arrebatan. Entonces vamos y hacemos guerra. No, tranquilo. Porque el grado de valentía está perfectamente establecido en el libro de Josué. Capítulo 1. Cuando dice específicamente, sé valiente para guardar y poner por obra. O sea que el grado de valentía tiene que ver con el guardar y poner por obra. Y después dice, sé muy valiente. De vuelta, muy valiente. Porque las cosas se van a... Cuando dice muy valiente es porque, vuelvo a repetirte, pero es nada más que dice, las cosas se van a poner fuleras. Pero tú debes ser muy valiente para guardar y poner por obra estos mandamientos que yo prescribo hoy. Y entonces harás prosperar tu camino. O sea, la prosperidad está en tus manos. No pienses que Dios va a prosperarte porque ya te dijo. La única manera de prosperidad, viene Dios cuando oramos, es el hecho de que camines en mis mandamientos. Y entonces haz lo que quieras. ¿O acaso no está escrito que todo lo que tu mano toque prosperará? Y lo que tu pie pisare será bendito. Pero el asunto es que no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque estamos fuera de los mandamientos. Porque estamos fuera de los decretos. O nos olvidamos, o vuelvo a repetir lo que siempre decimos, ¿no? O sea, queremos guardar el Shabbat, pero obviamente nos olvidamos que no había vino. Nos olvidamos específicamente hasta el pan dentro del horno. Un decir, no es por otra cosa. Un decir. O que realmente estamos todos tan metidos en nuestros propios quehaceres que llegó el viernes, llegó el día de Shabbat, el día de preparación y queremos salir a correr a todos lados para ver qué podemos hacer. Es que no estuvo de antemano en nuestro corazón el hecho de poder preparar el día. Es que el día se prepara mucho tiempo antes. Vamos a dar una clase de Shabbat. También lo mismo pasa con el día, con Rosh Hodesh, con el tema de la luna nueva. Pero también pasa específicamente con las fiestas. ¿Me entiendes? Y también pasa específicamente con el estudio de Torah continuamente, que no entendemos cómo seguir adelante. Entonces es un problema serio, obviamente, el hecho que debemos hacer, ajustarnos, ¿sí? Si en mis decretos caminan, si en mis estatutos caminan, todas estas bendiciones te alcanzarán. Ahora, debemos entender, vuelvo a repetir, que hay tiempos para cada bendición. No todo es en el orden que nosotros lo queremos o lo esperamos. Dios tiene sus tiempos y no son los tiempos nuestros. Entonces, somos el único pueblo que estamos conectados directamente con Hashem. Porque Israel significa específicamente Yasharkel. ¿Sí? Yasharkel. Estamos conectados con Él. Conectados directamente con Él. O realmente, específicamente, que camina conforme. Abrazado con la bendición del Eterno. Entonces, ese es el tema. Versos 6 y 7 de primera Josué. Verso 6, capítulo 1, versículos 6 y 7. Es verdad, es cierto. ¿Me entienden? Ese es el punto en cuestión. Ahora, ¿y esto qué? Ser este pueblo provocará que nuestras buenas acciones inmediatamente despierten una shefa abundante para nosotros, para nuestras familias y para el mundo entero. Y esto es una mitzvah que trae energía a este mundo. Es un mandamiento que trae energía a este mundo. Haber entendido que nosotros somos los que manejamos la shefa, que somos los que manejamos la bendición del Eterno, que no requerimos que el Señor pedirle a Dios que mande bendición porque nosotros somos los que manejamos la bendición en este mundo. ¿Me entienden? Porque si estaríamos pidiendo continuamente, entonces seríamos bebés. Y a nadie le gusta que le digan específicamente, ¿sos un bebé de pecho? O sea, que estás continuamente pidiendo, específicamente cuando tenés hambre, dame. Es que debemos entender que esa bendición está en nosotros y debemos simplemente activarla. Pero activar esta bendición tiene que ver con caminar correctamente. Entonces, cuando caminamos correctamente, debemos entender que tenemos la activación en nosotros mismos. Es que es un hecho, está en el ADN, está en una directiva, está en una declaración, realmente. Y cuando no pasa nada, le das gracias a Hashem. Porque aun cuando no pasa nada, ¿sí? Es que Dios lo permitió específicamente para que tú te goces en el no pasa nada. Como cuando el salmista, vuelvo a repetir, dijo específicamente, aunque no haya
¿sí? Aunque no tenga un solo centavo hoy, aunque no haya ganado, hoy me regocijaré en ti. Mi nivel de alabanza, de adoración no va a bajar. Voy a ir a estudiar Torah, me voy a meter con gozo y con alegría, porque hoy Dios permitió obviamente, que no me entre un solo dinero, pero en mi casa pero en mi casa no está faltando. Pero mañana será el doble, porque la bendición que voy a causar a través del gozo y de la alegría estudiando Torah, porque Dios me permitió y no ganar nada, será sobrenatural. Ese es el punto. ¿Me entienden? Ese es un tema. Y aplaude a Hashem, claro que sí. Pero sin embargo, lo contrario también es cierto. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es que cualquier desconexión que tengamos provoca oscuridad en nuestras vidas. Cualquier desconexión que tengamos con Hashem produce oscuridad en nuestras vidas, en las vidas que nos rodean y en este mundo. O sea, si yo me desconecto de la Torah, también estoy trayendo una sombra que funciona, obviamente, o sea, como una sombra. O sea, no entra el sol, no entra la energía. Si hay sombra, no hay sol. Si hay algo que impide que la energía, que la yefa específicamente pueda entrar, es simplemente porque me desconecté del proceso de la Torah. Es porque me desconecté del tema. Y entonces no pude en ese momento, ¿sí?, de determinar o hacer correr la sombra para que esas cuestiones, para que la yefa comience a venir a mi vida. Cuando nos desconectamos causamos una sombra a tal punto que entonces la bendición, ¿sí?, se traba. Es como que hay algo ahí que no permite que las cosas se traben. Porque claro está, el apóstol Pablo dijo, este es el culto racional. Día tras día yo debo tener esta intimidad y esta dirección específicamente para que todo suceda. Entonces puedo declarar específicamente en mi vida y las cosas van a acontecer. Y las cosas van a comenzar a pasar. Porque manejo yo. Hay algo que veía una película y me encantó una frase. La lluvia es solo lluvia, decía, ¿sí? Pero si eres buen piloto, claro, porque se trataba de que era un piloto de carrera. Si eres buen piloto, ¿sí?, podrás, ¿sí?, acondicionar el futuro. La lluvia es solo lluvia, pero si eres buen piloto, dice, te podrás apercibir a los hechos y cuando venga la lluvia, simplemente vas a pasar. O sea, y sin problema. ¿En qué sentido? Porque cuando uno corre, cuando corren autos de carrera, ¿sí?, autos de carrera de Fórmula 1, hay dos tipos de cubiertas. Las cubiertas, obviamente, para la pista seca, pero las cubiertas para la pista mojada, cuando llueve. Hay que cambiar de cubiertas. El tipo tiene una visión tan clara que dice, va a llover, dice. Entonces entraba a boxes antes que cualquiera, le cambiaban las ruedas, específicamente le ponían las cubiertas para la lluvia, y toda la gente decía, pero si no va a llover. Cuando daba una vuelta se largaba a llover. El tipo en la vuelta solamente ya alcanzaba la otra vuelta y se ponía en primer lugar y se acabó la historia. Ganaba, simplemente porque él anticipaba la jugada. La lluvia solo es lluvia. El asunto que existe es específicamente que no estamos observando correctamente. Porque si hubiera nosotros, obviamente, no estamos desconectados del plano de lo espiritual, la visión en nosotros sería un éxito. Sabíamos específicamente qué es lo que pasa mañana. Y es lo que realmente Dios quiere. Porque Dios específicamente dice, nos quiere que nos anticipemos a la jugada. No podemos caminar a ciega. Entonces hay una palabra que dice, ¿qué pasó? Dígame. Claro, adquiere sabiduría, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas adquiere sabiduría, dice. Pero hay algo más, una palabra que dice específicamente, ¿sí? Tú puedes pedir todos los dones que necesites. Pídele todos los dones que necesita el Señor, ¿sí? Pero hay un don que requiere suma atención en nosotros, ¿sí? Y que podemos hasta codiciarlo, y no está mal el codiciar el don, que tiene que ver con el don del discernimiento. Cuando nosotros, el discernimiento, el abrir nuestra visión espiritual, ¿me entienden? Cuando nosotros, lo que debemos codiciar, cuando dice no codiciarás, pero el codiciar en las cosas naturales, en las cosas espirituales uno debe codiciarlas. ¿Por qué? Porque si codiciamos las cosas naturales, entonces vendrán.
Claro, el asunto está en que nunca nos explicaron, no hay que codiciar, no voy a codiciar lo que Dios no me dio. No, debes codiciar el don del discernimiento, de los ojos abiertos, porque entonces verás y anticiparás la jugada. Y entonces estarás siempre, obviamente, ¿sí?, adelantado a los hechos de las tinieblas. Estarás adelantado a los hechos de las tinieblas. No somos la mejor casa, no somos la mejor escuela. No somos la mejor escuela, ¿sí? Simplemente somos una escuela que intenta hacer las cosas correctamente y esforzarnos. Pero cuando realmente siempre, y en esto permítame agrandarme un poquito. Vamos a abrir, vamos a sacar pecho. Acá sacamos pecho, todos saquen pecho así. Porque realmente fuimos específicamente los que soltamos ese video que establecimos, o sea, que antes que entre el gobierno, antes que esté este gobierno que tenemos ahora, hemos grabado un video como escuela y lo hemos elevado, era un plebiscito, y lo hemos elevado. Y ahí en ese momento, en ese video hemos dicho y hemos determinado qué es lo que iba a pasar, obviamente, cuando este gobierno entre, conforme a los planes de Hashem, no a los planes naturales, sino a los planes de Hashem. Y no nos equivocamos porque tuvimos visión, porque pudimos ver específicamente, no somos los únicos, somos uno de los pocos que pudimos ver específicamente qué es lo que iba a acontecer. Y hoy está aconteciendo exactamente lo mismo. Está aconteciendo cosas totalmente en contra de la redención, a tal punto específicamente que muchos fueron engañados. Y la palabra dice que en los últimos tiempos, ¿sí?, serán engañados. Vendrán gente a engañar, diciendo soy el Mesías específicamente, y saldrán corriendo, ¿me entienden? Saldrán corriendo. Y muchas religiones salieron corriendo detrás de que, o sea, tiene Torah, tiene Mesías. No, tranquilos que no tiene Torah. ¿Me entienden? Tranquilo que simplemente es una desviación. Porque claro está, ¿qué dice la Torá? Y es fácil, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces uno ya entiende específicamente que obviamente no puedo específicamente ir a favor de esas cuestiones, ¿sí? Tampoco ir a favor del otro que estaba, pero bueno, específicamente algo había que comer, ¿no? Entonces, obviamente, pero no se ponga mal, no nos pongamos mal. ¿Por qué? Porque estamos, obviamente, para reparar el daño. Estamos para reparar el daño. Así que hay que tener mucho cuidado de desviarnos y de tomar este camino como cualquier doctrina o pasatiempo o algo ligero o algo que se le parezca. Este camino el cual nosotros llevamos adelante no es cosa ligera. No hay que tomarlo como cualquier doctrina. Hoy lo hablamos a la mañana y hoy fue una tirada de oreja para todos nosotros. Hoy dijimos, hay que poner un punto límite porque Hashem nos está llevando, ¿sí?, a apretar, está llevando a poner el orden en todo sentido. Entonces dijimos, vamos a comenzar a movernos diferente. Por eso mismo, no somos cualquier doctrina, no es un pasatiempo, el llamamiento no es un pasatiempo, el llamamiento es algo elevado, es un lugar elevado. La palabra determina en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Mashiach. ¿Pero quiénes? Solamente aquellos que tomaron la responsabilidad de caminar como el Mashiach. Ese es el problema que existe. Este camino demanda seriedad, demanda empeño, demanda dedicación, demanda respeto y sobre todas las cosas demanda amor. Claro que sí, demanda amor, demanda un estado de conciencia absoluto, demanda un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos y en todo lo que nosotros hacemos. Lo que hacíamos antes no lo tenemos que hacer más. Cómo hablábamos no tenemos que hablar más de esa manera. Cómo pensábamos, ya no piensen más de esa manera. Porque Yohanan dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su mentalidad. Entonces ya piensen más como están pensando. Yo estoy llamando a un cambio de mentalidad. Entiendan que si el reino mesiánico se acercó, es para establecerlo. Pero el Mashiach se fue, no estableció nada. El Mashiach estableció el reino mesiánico. Por eso mismo nosotros entendemos y estamos llevando a cabo hoy, esta semana, Dios nos dio una directiva como escuela, que vamos a participar todos, porque a todos voy a hacer participar en ella. Tiene una serie específicamente, hoy lo dije y lo vuelvo a repetir, tiene una serie la cual vamos a comenzar a escribir,
¿sí? que tiene que ver, que se titulará Mi reino no es de este mundo. Para poder entender esa serie necesitamos un montón de conceptos, pero vamos a entenderla. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, que no es de este mundo, obviamente sí, está en nosotros, no está afuera. Cuando dijo se ha acercado, obviamente cambien la mentalidad para poder entender el reino y recibirlo. Ese es el punto. Mashiach se fue, o sea, pasó por el madero, murió y resucitó. Y estuvo 40 días y 40 noches en medio de su pueblo, de los que lo seguían. ¿Para qué 40 días y 40 noches? Es un número muy concreto. 40 es un número especial, es un número X, ¿sí? Si le sacamos el 0 es un 4. Y todos los que estamos en este ministerio sabemos lo que el 4 simboliza. ¿Me entienden? Todos los que entramos a este ministerio, cuando vemos la portada de este ministerio, sabemos lo que el 4 simboliza, ¿sí? Los 4 seres vivientes que están delante del trono, eso tiene que ver con el carácter de una escuela, el carácter de los seguidores del Mashiach. Por eso mismo, estuvo 40 días específicamente en medio de ellos, explicándoles, dándole entendimiento de que el reino ya estaba en ellos. Porque el Señor dijo, yo me iré, pero no los dejaré solo, enviaré al Ruach. Y el Ruach estará en ustedes, con ustedes y por ustedes. Es que cuando entramos a la Torah, el Ruach entra en nosotros y el reino se establece, y entonces simplemente hay que manifestarlo, pero no hemos entendido cómo manifestarlo. Ese es el tema. Entonces debemos entender que ahora comienza la tarea de manifestación del reino. Es el momento de la manifestación del reino. Estamos terminando Levítico, que es un libro, que fue el libro sacerdotal, el cual nos dio entendimiento a nosotros de cómo experimentar el reino y establecerlo. Hoy, a partir de la semana que viene, vamos a comenzar a establecer el reino. Vamos a comenzar a las prácticas de establecimiento del reino, porque tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Debemos ser la punta de lanza para este avivamiento. Eso es lo que entendemos y lo que vamos a hacer. Por eso mismo es lo que demanda este camino, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que nos dice el Zohar con referentemente a esto? ¿Qué es lo que dice el Zohar con referentemente a esto? Esdras, ¿sí? Esdras Tofer, o Esdras Tofer, no es Tofi, no. Esdras Tofer, ¿sí? Estableció, ¿qué es lo que dice el Zohar con referente al Bejukotai, la clase que estamos viendo? Entonces, Esdras Tofer estableció que se leyeran las Tojajot. ¿Qué son las Tojajot? Son las reprensiones. Las reprensiones escritas en la parashá de Vaikra, Levítico, Bejukotai, esta misma parashá, antes de Shavuot, antes de la fiesta de Shavuot, siempre caerá esta parashá antes de la fiesta de Shavuot, igual que Kitabo antes de la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Por eso mismo, las Tojajot que están escritas en Devarim, en Kitabo, antes de Rosh Hashanah. O sea que tanto Kitabo como Bejukotai son enseñanzas que van a caer. Kitabo antes de Yom Teruah, pero Bejukotai antes de Shavuot. Shavuot está dentro de la semana que viene, la otra semana tenemos Shavuot, ¿sí? Entonces experimentaremos específicamente qué es Shavuot, qué significa Shavuot, por qué motivo él experimentó estas cuestiones, declaró estas cuestiones, porque para que se termine el año y sus maldiciones deben ser recordadas todas las reprensiones que están escritas en Bejukotai, ¿sí? Capítulo 26. Por eso yo le decía, a mí me reía cuando leía las cosas del grupo de allá de Virrey del Pino. Había una que dijo específicamente, le preguntaron, ¿y usted qué recibió, hermano? Y yo recibí reprensiones, dice. Levítico 26, ahí le salí, yo le digo, afilada está la espada de la hermana de este. Es que sí es verdad, es que estamos eso es lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, entender estas cuestiones, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo siguiente. La Mishnah, la enseñanza específicamente, ¿sí? La enseñanza de Shavuot, determina que en Shavuot, la fiesta que viene ahora, Pentecostés, se juzgan los frutos de los árboles. Y hoy hemos estudiado lo siguiente. Hay 4
años nuevos en el año. Yom Teruah, que es el año nuevo, o sea, el año nuevo del ser humano, es donde el Rosh Hashanah original. ¿Sí? Pero después tenemos, obviamente, ¿sí? en el mes de Aviv, ¿sí? Es el año nuevo, es el primer año nuevo, que es el año nuevo espiritual, en donde comienzan todas las fiestas espirituales. Y ahí tenemos específicamente Pesach, ¿sí? Primeros frutos, o sea, después tenemos Shavuot, ya entra en otro mes, ¿me entienden? Entonces, tenemos 2 años, 2 días específicos, pero faltan 2 días. ¿Alguien me puede decir los otros 2 días? El año nuevo de los árboles. Exactamente, ¿cómo se llamaba? Tisha. Sí, pero el nombre correcto. Vamos, piensen. Vamos. Tú. Claro, no es tu I3 y tu I4, no. Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Y ahora, el Shavuot es el año nuevo de los frutos. Son 4 días de juicio. Que la tierra entera, ¿sí? En donde la tierra es juzgada. Yom Din, es un día de juicio. Entonces, Shavuot viene como un día de juicio y se presenta. Vuelvo a repetir, en Rosh Hashanah se juzga al ser humano. Todos entendemos eso, que es Yom Teruah, ¿sí? Es el primero de Tishri, 7º mes, primero de Tishri, ¿sí? Pero después tenemos el Tu Bishvat, que es el 15 de Shabbat. El 15 de Shabbat, ¿sí? Se juzga ¿a quién? A los árboles. Y ya lo experimentamos y estuvimos trabajando y por eso mismo está ese arbolito ahí. Eso es señal de que ya, ¿sí? De que estuvimos acá, Tu Bishvat, y estuvo muy bueno. Excelente, que se repita, digo. Y después tenemos Sukkot, ¿sí? En Sukkot, ¿qué se juzga? ¿Se acuerdan? Las aguas, exactamente. ¿Quién lo dijo? Como siempre, mi alumna favorita. Las aguas, se juzgan las aguas, ¿me entienden? Y en Shavuot se juzgan específicamente los frutos del árbol, ¿sí? O sea que viene en este día un día para juzgar los frutos. ¿Qué significan los frutos del árbol entonces? ¿Qué es lo que vamos a celebrar en este tiempo? Shavuot se considera un Rosh Hashanah, un año nuevo para los frutos, ¿sí? Porque los frutos determinan un antes y un después. Y los días que le preceden anteriormente se consideran fin de año. Por eso mismo que en estos días específicamente es muy importante, ¿sí? Ver las maldiciones de Levítico 26, lo que estamos viendo, versículo 13 en adelante específicamente, para poder entender en dónde el Señor nos está reprendiendo. Vuelvo a repetir, esto no son maldiciones. Esto no son maldiciones. ¿Qué son entonces? Es una bendición que Hashem nos esté llamando la atención con cosas que todavía no hemos aprendido a dejar de lado. Porque te está diciendo Hashem, esto que te está causando daño en tu vida, ¿sí? Nos está permitiendo unirte a mí en este propósito. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una bendición, te está diciendo Hashem. Te estoy llamando la atención y la llamada de atención es una bendición. Así que leer las Tokajot, leer las maldiciones, tiene un efecto muy poderoso para que se terminen todas las calamidades. Leerlas tiene que ver con el hecho de que leerlas con gozo, porque el Señor te está tirando de la oreja. Porque el Señor al que ama corrige. Ese es el punto en cuestión. Así que el secreto para esto es amar los reproches. Cuando vienen los reproches, uno debe amar el reproche de Hashem. ¿Me entienden? Y debe decir, está bien, Señor. Sí, Señor, me equivoqué. Es verdad. Es cierto. ¿Me entienden? O sea, el tema es porque cuando hay tojajot, cuando hay reprensión en la tierra, hay bendición. Cuando las reprensiones vienen, es porque obviamente la bendición viene. Y cuando estas cosas suceden, como la que está sucediendo hoy, con esta para allá, Pejucotay, es porque detrás de esto viene una bendición. Después de Shavuot es diferente. ¿Por qué? Porque empezamos diciendo, las lluvias del Eterno no se dan en cualquier punto del año. Se dan simplemente en tiempo y en el momento justo. O sea que por más que pidamos lluvia, no las esperes mañana. Hasta que la tierra no necesite, el mundo espiritual no necesite esa lluvia,
obviamente no las vas a obtener. O sea, uno debe entender que la lluvia viene y debe tener reservas de esas aguas para llegar hasta las próximas lluvias. Porque todo lo que está dado en la tierra es como funciona en el cielo. Resulta ser que no hay agua. Si no hay agua es porque no llueve. Si no llueve específicamente y no hay agua, se echan a perder las cosechas. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? ¿Qué fue lo que pasó? Y con la chicharrita y con todo lo demás. ¿Por qué no llueve? ¿Pero por qué no llueve? Porque hay transgresión en la tierra. Porque hay transgresión en la tierra. Por eso mismo se echaron a perder el trigo. Porque hay transgresión en la tierra. Porque realmente ellos no entienden de estas cuestiones. ¿Y quiénes están para darles el entendimiento correcto? Nosotros. Pero nosotros no estuvimos en ese lugar. Y no le dijimos, y no fuimos y le dijimos, acá hay maldición. En ustedes hay maldición y transgresión. En esta tierra hay sangre. Y no pretendan específicamente que una super cosecha venga a este lugar, específicamente a salvar a Argentina, porque no va a ser así. No les va a dar el Señor, ¿sí? No les va a dar el Señor, obviamente, la plena libertad y ustedes se regocijen con el dinero de una super cosecha y sigan trayendo maldición a la tierra. No lo va a ver. ¿Entienden? Porque así como la super cosecha se fue, ¿sí? También puede venir con abundancia, siempre y cuando la tierra sea sanada. Hay transgresión. Y eso es lo que debemos entender. Entonces, hay días de juicio que están establecidos específicamente, ¿sí? Y que dependen de nosotros ponernos en la brecha. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, entender estas cuestiones se requiere mucha atención. Así que, obviamente, es amar los secretos, claro que sí. Amar los reproches, claro que sí. Porque cuando hay todas cosas en la tierra, hay bendición, tranquilidad, hay paz y las calamidades se alejan de la tierra. Cuando estas cosas suceden y entramos al diseño correcto, las calamidades se alejan de la tierra. Por eso mismo es una gran misma, realmente sí, avanzar sobre Argentina con todo el plan y el diseño de Hashem para traer la bendición específicamente y hacer que esta tierra que hay, que es Argentina, ¿sí? Este país produzca una buena tierra espiritual para las cantidades, los cientos de miles de personas que van a venir a experimentar acá en Argentina, porque vendrán mucha gente por causa de las guerras. Y es lo que debemos entender, preparar el suelo espiritual, la tierra espiritual para darles a ellos, para plantarlos a ellos en buena tierra y después, obviamente, que de aquí en adelante nazca ese avivamiento que todos están esperando. ¿Sí? Hasta lo último de la tierra, porque eso va a pasar. O sea que leer esta reprensión antes de fin de año y aceptar el reproche ayuda a que finalice el año y sus desgracias y se inicie el año con sus bendiciones. Ese es el punto en cuestión. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a evitar? Choques, enfermedades, epidemias, pérdida económica, infortunio, ¿sí? No sé, todo esto y lo que usted entienda que son para ustedes son maldiciones, es lo que usted va en este momento a causar, va a evitar para que las cosas después de Shavuot comiencen a ir mejor, ¿sí? Todo esto y más podemos cancelar en este tiempo. Este es el tiempo preciso, el tiempo provisto de Hashem. Por eso que en Shavuot se juzgan los frutos del árbol. Y yo pregunto, ¿qué frutos son los que se van a juzgar en cada uno de nosotros? Porque como árboles específicamente que somos, porque así el Señor nos trata en su palabra, como árboles plantados junto a corrientes de agua, en donde su hoja nunca caerá, sino que será verde continuamente, ¿sí? Y habrá sanidades para las naciones. ¿Qué frutos son los que se juzgan en tu vida en este tiempo? Estamos entonces a tiempo específicamente para volvernos a Hashem en este momento. ¿Me entiendes? Y Shavuot también representa el día de la entrega de la Torah. Y como tal, específicamente en ese día, vamos a honrar la Torah. Porque en ese día se entregó la Torah al mundo. No simplemente al pueblo de Israel, al mundo. Porque ahí estaban todos, las 70 naciones estaban representadas cuando se entregaron la Torá, ¿sí? Entonces nosotros hoy
en el diseño, como argentinos, o sea, como habitantes en el suelo argentino, porque no somos argentinos, digamos la razón, somos argentinos porque nacimos aquí, habitamos el suelo argentino, pero somos hebreos, somos israelitas, o israelitas bíblicos, como lo quieran llamar, no importa, ustedes convénzase, pero somos israelitas, porque israelita significa que camina con Dios, porque Israel es el plan de redención para todas las naciones. Así que de esa manera vamos a honrar la Torá. Y se considera un año nuevo para definir cuánto fruto, cuánta superación intelectual y moral obtendrá la persona para todo el año entrante. O sea que a partir de Shavuot, de ahí en adelante, después de en adelante, ¿sí? Obviamente viene una nueva dirección de parte de Hashem a través de obviamente de la superación intelectual, la expansión de conciencia, ¿sí? Las conductas morales que uno va a obtener, que son las cuales dan frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el punto en cuestión, es lo que se juzga en Shavuot. Y para terminar, el sentido de la vida es nutrir nuestra Neshama de una espiritualidad elevada. Por eso mismo, obviamente, entender desde lo que hoy comenzamos hasta en este momento, en la tarde, o sea, hasta lo que hoy estamos terminando a través de esta clase, es muy importante porque, vuelvo a repetir, el sentido de la vida es nutrir la Neshama con una espiritualidad elevada y de esa manera poder impactar el mundo. ¿Me entiendes? No con religión, sino con sabiduría. ¿Sí? Y establecer el reino mesiánico para que el Mashiach venga a reinar. Ese es el tema por el cual hoy hemos sido reunidos. Así que damos gracias a Hashem en este tiempo, porque Él nos dio, ¿sí? Él nos dio este tiempo para poder entrar en su consejo. Damos gracias a Hashem. Primeramente vamos a terminar el video y le estamos diciendo que gracias a Hashem por aquellos que miran el video y les mandamos un saludo grande de aquí. Queremos decirle que estamos en General Rodríguez, aquí, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina, calle del Hoy 465, y que los queremos hacer sentir como en casa, así que vengan y visítenlo. Les mandamos un abrazo a la distancia y un shalom a su corazón. Nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom.